¿Qué tal? Muy buenas. Pues hoy tenemos un nuevo video. Nos vamos a centrar en ver cómo es que deberíamos comprar inteligencia artificial para nuestras empresas. Este video está enfocado principalmente a un público enterprise como tal, es decir, instituciones medianas y grandes que, quieran empezar a hacer proyectos de IA y que, estén analizando proveedores, viendo cuáles son las mejores opciones y demás. Esto va a ser una pequeña guía, por lo menos para tener un marco general de los temas que se deberían evaluar y sobre todo poder tomar una buena decisión. Así que vamos con ellos, los vamos a estructurar en 3 bloques y comenzamos con el primero. El primer bloque es qué es lo que debemos mirar y cuáles son los tópicos o los detalles donde más tenemos que poner nuestra mirada. El primero, porque al final es un poco la representación de la empresa, son en los comerciales. Una empresa que tiene un compromiso serio con hacer este tipo de proyectos y que tiene experiencia, tiene un comercial que normalmente domina estos temas. O sea, es muy importante, sobre todo para las empresas, tener comerciales que conozcan de cómo se hacen estos proyectos. Entonces, esta primera interacción que ustedes van a tener básicamente con los diferentes proveedores, es importante también evaluar a los comerciales. O sea, que sean comerciales que tengan claro de cómo se hacen estos tipos de proyectos, cómo es que se ejecutan internamente, qué capacidades tienen a nivel de recursos, porque esto demuestra de que ya lo han hecho antes y que es un tema que está sobre la mesa. Lo que ha pasado hoy en día es que con toda la movida que hubo dentro de este mundo, pues todas las empresas dicen por lo menos que están haciendo temas de inteligencia artificial. Entonces tenemos que ser un poco más finos al momento de evaluar pues las diferentes propuestas y las diferentes alternativas que hay en el mercado. Y una de ellas son la evaluación a estos comerciales. O sea, los comerciales de las empresas que están comprometidas y que tienen experiencia en este tipo de proyectos son comerciales que tienen básicamente una idea, por lo menos, de cómo es que se están resolviendo problemas con IA. Y sobre todo, cómo es que se hacen dentro de la empresa. Entonces, esta representación que tiene el comercial está bien ponerla a prueba. O sea, al final es parte de una u otra forma del proyecto que van a realizar. O sea, es el primer punto de contacto. Además de evaluar, digamos, al comercial, que después no va a estar ejecutando el proyecto como tal, los proyectos son temas de personas. Independientemente de cómo vayamos a ejecutar un proyecto, si es un proyecto cerrado, si es un proyecto donde se van a incorporar perfiles, es decir, independientemente de las formas, lo que va a ser absolutamente clave son las personas. Y muchas veces digo, desde la óptica de la consultora que está vendiendo sus capacidades, que acá en temas de IA se tiene que hacer bastante hincapié. ¿Qué es lo que debemos mirar al momento, digamos, de evaluar una propuesta? Necesitamos saber con quiénes vamos a trabajar. O sea, es absolutamente clave que miremos la composición de los equipos. Tiene que haber un mix entre equipos que sean más técnicos con otros que sean funcionales. Lo ideal es tener gente que domine ambos mundos, independientemente de que estén más enfocados en lo que puede ser ingeniería del dato o que estén más enfocados en entender las necesidades de negocio. Pero es muy importante ver la composición. Acá ya nos empiezan a dar ciertas pistas de si tienen experiencia o no tienen experiencia ejecutando estos tipos de proyectos. Después, a nivel individual de las personas, acá tenemos que centrarnos en varios puntos. Uno puede complementarse con el otro o puede ser suficiente por lo menos para el problema que se quiere resolver. ¿Qué es lo importante acá? Las personas o bien tienen que haber tenido la experiencia de haber resuelto el mismo problema o un problema muy parecido antes, o bien puede ser una persona que se haya reconvertido a, por ejemplo, un ingeniero de datos, pero que tiene una formación muy especializada en, por ejemplo, temas de ingeniería ambiental. Entonces, claro, cuando interactúas con el cliente, va a hablar el mismo idioma que tú estás hablando. O sea, no le vas a tener que explicar conceptos básicos. Entonces, cuando se detectan estos tipos de perfiles,
pues obviamente todo fluye mucho mejor. Hay que evaluarlos. Yo siempre insisto, si uno tiene la posibilidad de también conocer a estas personas que posiblemente van a trabajar contigo, pues mucho mejor. Y entre más en detalle y más información se les pueda sacar, pues muchísimo mejor, porque van a ser los responsables de que el proyecto sea exitoso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que estos equipos, además de ser mixtos, de estar bien balanceados, individualmente tengan la experiencia de haber resuelto el problema antes, o bien que tengan formación dentro de este sector y de este problema que se quiere intentar resolver. Yo ya nombraba antes el tema del idioma, ¿no? Hablar el mismo idioma en lo que respecta a negocio. Pero también es muy importante hablar el mismo idioma en, digamos, en lo que es el propio idioma, ¿no? Que hable español, que hable inglés, o sea, que hable el idioma que se va a utilizar dentro del ámbito donde se va a ejecutar el proyecto. Esto también es absolutamente clave, o sea, estos proyectos de inteligencia artificial que están tan enfocados en procesos, que están tan enfocados en una parte business como tal, no pueda generarse ningún tipo de ruido en lo que respecta a la comunicación. O sea, es absolutamente clave. Jamás hagan un proyecto con una empresa, por ejemplo, de Inglaterra, si su equipo no domina el inglés. O sea, si ya la empresa del exterior pues tiene gente que hable tu mismo idioma y que se puedan comunicar en igualdad, perfecto. Pero es muy importante eso, o sea, el tema de comunicación en estos proyectos que involucran tanto el entendimiento de procesos y demás, tiene que ser absolutamente claro. Muy en relación a este punto está el tema de la localización. A pesar de que yo soy una persona que está muy a favor del trabajo remoto, contratemos a proveedores que estén bastante cerca a nuestros. Porque si no, el tema de la distancia, de los viajes y demás, pues se puede complicar bastante. O sea, es ideal, por lo menos en fases iniciales, que uno esté bastante cerca del proveedor. Sobre todo para transmitir bien lo que se quiere hacer, dónde se quiere hacer y cómo se quiere hacer, y que también uno pues pueda aprender, que de eso vamos a hablar al final, ¿vale? Ya terminando la parte, digamos, de personas, como decíamos, comerciales, equipos que lo van a ejecutar, analizar que estos equipos tengan expertise, es decir, que estén en capacidad para hacer este tipo de proyectos, que uno no les tenga que explicar todo. Obviamente, tratar de detectar diamantes, o sea, tratar de detectar gente muy capacitada en esto, que tenga muchísimo interés, que esté al día y que no solamente sea gente que ha estado en experimentación, sino que tenga experiencia en lo que es producción como tal. El segundo factor que vamos a tener que considerar es el factor metodológico en general. Acá vamos a analizar tres componentes principales: la metodología pura y dura, el segundo el discovery y el tercero la prueba de concepto. Estos tres puntos van a balancear lo que va a ser el apartado económico, ¿no? Lo que es justamente la propuesta económica. Van a ver que una propuesta de $20,000 puede ser cara y una propuesta de $50,000 puede ser barata. Entonces, vamos con el primer punto, la metodología pura y dura. Entonces, en lo que respecta a metodología pura y dura, esto probablemente sea uno de los apartados donde más información podamos extraer. Una empresa que tiene una metodología madura, ya instalada desde el punto de vista corporativo, es una empresa que tiene experiencia en hacer proyectos desde la experimentación hacia la producción de este tipo, ¿no? Proyectos de Machine Learning e inteligencia artificial. De hecho, una empresa que ya está madura en lo que respecta a cómo hacer este tipo de iniciativas, es una empresa que prácticamente todos los integrantes te saben contar a la perfección cómo es que ejecutarían este tipo de proyectos. Y de hecho pueden utilizar como filtro al propio comercial. O sea, el comercial debería estar en capacidad de contar cómo es que se hacen este tipo de proyectos. Ahora bien, entrando al componente metodológico, no existe una estandarización total
de cómo es que se deben hacer estos proyectos con éxitos. Sí es cierto que hay un lineamiento base de las diferentes fases que tienen este tipo de iniciativas, pero no es algo que esté completamente estandarizado. Y acá la experiencia aporta muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos al momento de evaluar proveedores? Hay que sacarles mucha información. Es importante que el proveedor baje en detalle en lo que respecta a cómo va a hacer esto. Es decir, que explique cómo es que se enfrenta en las distintas fases, cómo es que trabaja, qué técnicas aplica, cómo él lidia con diferentes problemas, etc. Muy bien sabemos de que estos proyectos de Machine Learning, el hecho de que no estén totalmente maduros en el mercado, va a hacer que tengamos diferentes approach. Entonces, yo soy de los que piensa de que una metodología fuerte hace una gran diferencia. Y sobre todo, una metodología que ya está madura aporta mucho a que este proyecto pues, pueda ser exitoso y pueda terminar en producción. Entonces, acá hay que bajar en detalle. Tienen que explicarte cómo es que ejecutan cada una de estas fases, cómo se hace el preprocesamiento de información, cómo es que, por ejemplo, se normalizan los datos, cómo es que aplican técnicas para lidiar con clases que están desbalanceadas, cómo es todo el despliegue de pipelines, cómo son los procesos de shadow testing, cómo es que monitorizan todo el componente de calidad del modelo y también calidad del dato, cómo es que básicamente se entrega el servicio, es decir, cómo es que se lo disponibiliza mediante APIs, por ejemplo. O sea, todo este proceso end-to-end tiene que estar bien redactado y bien estructurado. O sea, esta parte no es negociable. Y toda la información que ustedes puedan sacar de prácticas, de estándares, incluso de libros del cual se basan para ejercer y para hacer este tipo de proyectos, va a sumar muchísimo porque les va a dar una idea muy clara de qué tan maduros son y si están en capacidad de hacer este tipo de proyectos y sobre todo de que ustedes puedan aprender mientras hacen estos proyectos. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero. Vamos al segundo, que es el discovery. La verdad que es muy diferente de una empresa a otro y es uno de los temas que se debe analizar. O sea, se debe tener claro cómo va a ser la estructura del discovery, cuáles son las personas que van a estar involucrados, qué se necesita del lado de la empresa y qué se necesita del lado del proveedor. O sea, y hay que ver hasta dónde vamos a llegar a nivel de discovery. O sea, es importante saber cuáles son todas esas actividades que se van a realizar. Porque muchas veces, muchas empresas dentro de este discovery empiezan a hacer una prueba de concepto de negocio o una validación técnica. Es decir, se empiezan a analizar datos, se empieza a identificar qué es lo que se debe hacer para que este proyecto sea exitoso. Y muchas veces esto involucra que toda la parte metodológica se pueda aún aportar más detalle y sobre todo mayor comprensión o entendimiento de qué es lo que se va a hacer, ¿vale? Entonces, es importante también entender muy bien el alcance del discovery, porque hay discoveries que son más ligeros y discoveries que son casi empiezan a entrar en lo que es una prueba de concepto. Y esto nos lleva al tercer punto, pruebas de concepto. Y es un tema que quería hablar mucho. Hay muchos tipos de pruebas de concepto. O sea, tenemos pruebas de concepto de negocio, que están más orientadas a hacer una validación de ROI. Tenemos pruebas de concepto técnicas, que están más enfocadas a básicamente analizar la viabilidad técnica de un proyecto. Y después tenemos pruebas de concepto, como las pruebas de concepto productivas, alias pilotos, que son pruebas de concepto que están enfocadas hacia la producción, que son mucho más valiosas y que realmente requieren muchísimo más trabajo. Y muchas de las tareas que se hacen acá son tareas que de cierta forma estructuran la base para lo que va a ser el proyecto productivo. Es decir, se despliegan componentes, los diferentes componentes ya se comunican entre sí, o sea, se puede ver un resultado capaz expuesto ya vía API, es decir, disponibilizado. O sea, son las APIs, son las pruebas de conceptos que realmente hay que poner en valor. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo bloque, que es
las cosas que debemos mirar menos o prestarle un poco menos de atención. La realidad es que todo es muy importante, pero en mi experiencia, estas dos para mí tienen un nivel de peso, como si fuera una red neuronal. Tiene un peso más ligero, o debería tenerlo, al momento de tomar una decisión. Y uno es las referencias propiamente. He visto muchas empresas que tienen muchísimas referencias, pero que si tuvieran que volver a ejecutar el proyecto tienen que comenzar completamente desde cero. Porque al final, pues la gente se va de las empresas, no se mantiene el conocimiento. En las grandes empresas normalmente esto pasa mucho. Por eso es que yo personalmente prefiero trabajar estas iniciativas con empresas pequeñas, con empresas de nicho, que estén especializadas en una plataforma, que estén especializadas en una práctica y que realmente sean los mejores en algo. Pero este tipo de proyectos en empresas muy grandes, hay buenos proyectos, no vamos a decir que no. Es más un tema de la experiencia que yo he tenido. O sea, yo he encontrado que las empresas que están especializadas en algo son mucho mejores para resolver problemas muy concretos. Entonces, eso es uno de los puntos a mirar. La otra es el tipo de empresa. Si son 1000 personas, si son 5000 personas, si son 100 personas. Hay empresas muy pequeñitas, como OpenAI, que están muy especializadas en lo suyo, que son muy buenos o son los mejores. Y empresas que son monstruos gigantescos, que se les escapa las cosas del control. O sea, es la realidad. De esto hay un artículo respecto a Google que bueno, comentan mucho sobre este tema. Entonces, al momento de evaluar proveedores, yo honestamente miraría mucho a todo lo que habíamos hablado antes. Personas, metodologías, temas de cómo afrontan los discoveries, qué pruebas de concepto proponen, la calidad general, que es lo que al final se percibe. Y no solamente los números de si son más o si son menos, ¿vale? Bueno, y el último bloque que vamos a analizar son más algunos aspectos de carácter general que en mi opinión tienen mucho valor y les puede dar ciertas pistas o cierta idea de las cosas que deben tener en cuenta, no solamente en la evaluación, sino también en el momento de decidir si externalizo o no un proyecto, ¿vale? Entonces, el primer punto, ¿externalizo el proyecto o lo hago internamente? Yo soy de los que piensa que externalizar proyectos, y no es porque trabaje en consultoras, pero externalizar proyectos es una muy buena idea, sobre todo en este ámbito de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque va a haber muchos proyectos a resolver y que alguno de estos proyectos se externalice, lo que les va a proveer a ustedes principalmente es de conocimiento, de formas diferentes de hacer las cosas, que ustedes puedan aprender y hacerlas mejor. Entonces es una excelente idea que ciertas iniciativas se hagan externamente, o sea, no intenten hacer todos ustedes. O sea, estos proyectos que hoy en día todavía no están tan maduros desde el punto de vista de cómo se ejecutan, de cómo es que se tratan diferentes problemas, es bueno que tengan básicamente como una capacitación adicional y que puedan escuchar otros puntos de vista. O sea, no se cierren solamente a ustedes. O sea, y acá tengo 1000 anécdotas para contarles. Una de ellas, que bueno, puedo contárselas perfectamente, es en lo que respecta a cómo tratar, por ejemplo, los desbalances que uno ve en los datos. No quiero ser muy técnico, pero intentaré ser lo más general posible. Uno de los problemas que normalmente se tienen cuando se realizan este tipo de proyectos con los datos es que los datos están desbalanceados. Esto sucede porque el mundo real no es justo, o sea, el mundo real está desbalanceado. Entonces, por años, y esto yo lo he hecho, o sea, por años lo hice, yo lo que hacía con estos datos que estaban desbalanceados, es decir, que una clase, por ejemplo, el 80% eran hombres y el 20% eran mujeres, lo que uno hacía era balancear estos datos. Esto se conoce como overslamping o underslamping, ¿vale? Son técnicas que a mí me lo enseñaron en la universidad, que los vi que los hacían muchísimas empresas hasta el día de hoy. Y claro, cuando me empecé a meter más en esto, me di cuenta que eso no tiene absolutamente ningún sentido y lo único que te hace es construir un modelo que solamente funciona bien en un ámbito de experimentación, pero que en producción no funciona.
Y así como les doy este ejemplo, hay muchos más, hay muchísimos más. Por eso es tan importante entrar en detalle, por eso es tan importante saber cómo solucionan estos problemas. Si particularmente les interesa, por ejemplo, este caso en específico, hay algunos papers por ahí circulando donde justamente comentan el gran error de tratar de balancear los datos. O sea, no es la forma como se debe solucionar esto. Se puede solucionar con modelos que sean más robustos para este tipo de problemáticas, se pueden balancear los pesos, se puede también correr el umbral. O sea, hay muchas cosas, muchas técnicas que se pueden hacer. Y estas técnicas, por ejemplo, que comento, son lo que ustedes deberían esperar ver en una propuesta, básicamente. Pero entonces, estas cosas se aprenden interactuando mucho en un sector académico, con otras empresas. O sea, tiene que haber mucho interés. Entonces, claro, cuando ustedes externalizan un proyecto con una consultora que realmente, y sobre todo con gente, porque todo se basa en personas, con personas que saben hacer estas cosas, es que van a aprender muchísimo. O sea, van a aprender muchísimo y otras iniciativas seguramente las puedan hacer ustedes. Entonces, denle una oportunidad a no querer hacer todos internamente. O sea, con el tiempo van a lograr muchos éxitos internos, pero aprender de afuera es que es la mejor forma de aprender, practicando. O sea, que tu equipo trabaje con el equipo de la consultora, después el día de mañana pueden hacer un proyecto con un apoyo, simplemente un apoyo externo. O sea, es una idea fantástica y se aprende muchísimo. Bueno, entonces, en resumen, no me quiero extender mucho más, creo que ya el video es bastante más largo de lo que esperaba, quería que fuera más concreto, pero bueno, hay cosas que hay que entrar un poco más en detalle y dar ejemplos. Pero en resumen, ¿qué cosas tenemos que mirar? Hay que mirar al equipo, desde el propio comercial, que es la representación de la empresa y que transmite la cultura que hay en este ámbito. Hay que mirar la metodología, muy importante el discovery, cómo es que se va a hacer, qué tipo de prueba de conceptos nos están ofertando, y con todo eso podemos darnos una idea de si el precio que piden es justo o no es justo. En segundo lugar, pues mirar obviamente si hay referencias, el tamaño de la empresa, que son cosas que podrían pasar a, digamos, podrían tener un peso menor, vamos a decirle, ¿no? Y finalmente, los animo a hacer proyectos con consultoras. O sea, busquen consultoras donde ustedes puedan aprender. La mejor forma de aprender es haciendo. O sea, es mucho más valioso hacer un proyecto de esta índole con un externo donde su equipo adquiera conocimiento, le abra la cabeza en cierto sentido de cómo es que se deben hacer estas cosas, y que bueno, el día de mañana ya podrán hacer proyectos ustedes. Así que nada, espero que este video les sea útil y nos vemos próximamente. Chao, chao.